Recibimos en el plató del Cascabel al embajador Ignacio García Valdecasas. Fue cónsul en Jerusalén en su día, fue representante también de España en Palestina, en Gaza y Cisjordania, y embajador en Moscú, entre otros destinos. También en Iberoamérica estuvo también destinado, me parece, en Paraguay, ¿verdad? Entre otros sitios. Embajador, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme y te saludo a ti y a vuestra audiencia. Encantado de saludarle y de recibirle en el programa. Que, digo, usted conoce perfectamente el paño que se cuece y se estila o ventila en Oriente Próximo. Uno nunca termina de conocer perfectamente las cosas, pero algo sí. Ya, de entrada le pregunto, ¿cree usted que Sánchez nos está enemistando con Israel aún y con consecuencias que podemos pagar en algún momento? Me imagino que se refiere al reconocimiento de Palestina. Como le estaba comentando, este asunto ya no se puede hacer un análisis objetivo en términos internacionales y de relaciones exteriores porque está contaminado por la política interior. Yo le puedo dar una visión teórica general del asunto. La solución de dos estados se salió de la chistera en los años 90 a raíz de la primera intifada, cuando ya parecía que la ocupación israelí era insostenible. Y se convenció al pueblo palestino, a los responsables palestinos, para que aceptaran la solución de dos estados. Lo que ocurre que la solución del Estado ya salió con una gran debilidad porque aquel que podía haberla implementado pues fue asesinado por los radicales judíos, por los judíos radicales, que fue Israel Rabin, que fue el que había negociado los acuerdos de Oslo. Y claro, luego durante años, ahí Borrell lo ha dicho con bastante precisión, quizás porque ya está cerca de abandonar la política, la solución de Estado, luego la comunidad internacional y la Unión Europea y Estados Unidos no hicieron nada por implementarla y dejaron que se fuera muriendo poco a poco. Entonces, y una de las razones por las que no se pudo aplicar la solución de dos estados es porque una parte, que era Israel, era reconocida y la otra parte nunca fue reconocida, y lo que se le dijo es a la parte débil: negocia con la parte fuerte y cuando llegáis a un acuerdo, venid, nos informáis y te reconoceremos a ti. Claro, si la parte débil tiene que llegar a un acuerdo con la parte fuerte para ser reconocida, ¿qué interés tiene la parte fuerte en llegar a un acuerdo con la parte débil? O sea, hacerse trampa al solitario es muy bonito, pero es muy poco práctico. Por eso pero yo le pregunto, embajador, sobre la gira esta diplomática del señor Sánchez, que no sabemos si es para desviar la atención de lo que pasa dentro de España, y decir, oiga, yo quiero ser aquí el gran líder del mundo mundial, ¿no? Es una cuestión de política gira interior. Diplomática, Eslovenia, Irlanda, donde he estado también en Noruega. En Noruega, efectivamente. Vino aquí también el primer ministro de Portugal, etcétera, etcétera. A todos ellos ha intentado convencerle de que había que hacer una declaración conjunta que declarara el Estado palestino. Y esto han dicho, no es el momento. Porque están en desacuerdo. No es el momento. Y este señor se empeña hasta el extremo de que hoy ha dicho Sánchez: oiga, los otros que haga lo que quiera, pero España va a reconocer el Estado palestino en cuestión de semanas. No va a haber ¿Esto cree usted que es contraproducente? ¿Por qué esta urgencia? No va a haber solución de dos estados sin reconocimiento de Palestina tarde o temprano. Eso no la va a haber, porque es imposible. Lo imposible es que no puede ser. Pero claro, reconocer al Estado palestino como parte de la solución de dos estados, quizás en este momento no sea el más apropiado. El PSOE lo tenía en su programa desde el año mínimo del año 17 o 18 que yo me acuerde, y lo tenía en su programa, y los vídeos de los responsables políticos del Partido Socialista Obrero Español, en concreto también Pedro Sánchez, circulan por Oriente Medio, en la que dice: lo primero que haremos cuando lleguemos al gobierno será reconocer al Estado palestino. Quizás en este momento en el que ha habido una explosión más de las muchas que ha habido desde el año 37, pues no sea el momento más oportuno. Se puede hacer, se debe hacer, pero quizás no en este momento, y por eso no está encontrando el eco que y sobre todo esperaba, porque, ¿no? embajador, claro, tú reconoces el Estado palestino, pero ¿quién gobierna ese Estado palestino? ¿Los terroristas de Hamás? No, pero es que son ¿La Autoridad Nacional Palestina? No, pero es que son dos cosas distintas. ¿Con quién habla usted en términos de Estado a Estado? Es que son dos cosas distintas. Pero son dos cosas distintas. Uno es reconocer a Palestina como una de las dos partes en el conflicto, en igualdad de Estado, en términos simbólicos, jurídicos y formales. Y otra cosa es luego, una vez que se entra en la solución de dos Estados, cuál va a ser el papel de la Autoridad Palestina y cuál va a ser el papel de Hamás, y si se puede avanzar en la solución de dos Estados mientras exista
exista una fuerza política que es Hamás que quiere eliminar a Israel. Lo mismo que un solo Estado del río hasta el mar, from the river to the sea, pero también en el lado israelí hay fuerzas políticas que también quieren un solo Estado judío entre el río y el mar. Entonces, claro, ese es el proceso de negociación, pero lo que no debemos olvidarnos es que 140 estados sobre 190 y tantos han reconocido al Estado de Palestina a la comunidad internacional. Los únicos que no reconocemos al Estado de Palestina somos los países generalmente de la OTAN y algunos aliados cercanos. Y el reconocimiento tarde o temprano será necesario si se quiere implementar la solución de dos estados. Otra cosa es abandonar la solución de dos estados, pero eso nos pondría en una situación imposible. Ahora, imposible. Mientras los demás países llevan el asunto con cierta prudencia, esos países que no han reconocido todavía el Estado palestino, España se distingue por ser la cabeza, en este caso visible de todo esto. Por eso le pregunto, ¿Israel qué opina de pues, lógicamente, ¿Es contraproducente Israel, esto para esas relaciones con Israel? Lógicamente, ¿Y sus aliados? Lógicamente a Israel nunca le va a gustar que se reconozca el Estado de Palestina, ni España ni nadie, pero ha habido 140 y tantos estados que han reconocido el Estado palestino y que tienen relaciones muy cordiales y muy fructíferas con Israel. Y la última de ellas fue Suecia. Y Suecia no ha roto relaciones con Israel, ni Israel ha roto relaciones con Suecia. En un momento determinado le va a molestar y puede que en este momento en particular le moleste más especialmente, porque estamos en plena actividad bélica. Quizás sería más prudente esperar a que esta explosión baje, volver a sondear a los socios de la Unión Europea, pues con los que se tiene una postura más afín, y volver a replanteárselo y volver al espíritu del 2014, cuando fue una mayoría del PP y del PSOE las que aprobó una proposición no de ley, una PNL, en la que se decidió el reconocimiento del Estado palestino. Entonces, volver quizás a ese consenso cuando termine este... A ver, Maite, sí. ¿Qué tal? Buenas noches, embajador. Lo que pasa es que, a diferencia de, por ejemplo, Suecia, usted lo decía, Suecia mantiene una buena relación con Israel, y los países que han reconocido a Palestina, bueno, pues más o menos diplomáticamente se llevan bien con Israel. El problema de España y del presidente Sánchez es que, claro, se muestra beligerante contra Israel, ¿no? En un momento en el que, además, es especialmente delicado. Y yo, sobre todo, me remito a lo que pasó en la noche del ataque de Irán a Israel, donde es casi de los primeros que pone un tuit, pero pone un tuit que parecía que había, no sé, se había caído por un terraplén un autocar con turistas españoles, ¿no? Y llama acontecimiento a un ataque furibundo de Irán contra Israel, que, bueno, no tuvo consecuencias porque fue muy medido, pero que pudo tenerlas. Fue afrontado felizmente. Exacto, y pero muy eficazmente por las fuerzas. Pero lo llamativo, y luego ya terminó, hace un segundo tuit donde ni cita a Israel, ni cita, ya va un poco más adelante, condena el ataque, pero ni cita a Israel. Por lo tanto, hombre, yo creo que aquí el problema que tiene Pedro Sánchez, y usted lo decía al principio y estoy completamente de acuerdo, es que como ha contaminado todo esto, como hace con todo, con el debate interno, pues es imposible que en relaciones exteriores eso se pueda ir por buen puerto. Sí, una vez que un asunto está contaminado por la política interior y por la polarización, pues ya es muy difícil hacer un análisis objetivo. El ataque de Irán pues, fue un ataque muy medido, que ha permitido que no haya una escalada inmediata, como estamos viendo y siguiendo. Avisaron con 72 horas a Estados Unidos, lo confirmó el propio ministro iraní, y enviaron unos drones que vuelan bajo y lento, que son muy útiles en un frente de batalla, pero que son bastante inútiles si tienen que hacer un trayecto de 800 kilómetros o 1000 kilómetros, y que saben los que los van a recibir con 72 horas de antena. Sí, pero bueno, que eso no quita para que de 350 dispositivos de esta naturaleza, si no hubiera habido un escudo antimisiles como el que tiene Israel, por los aliados, Estados Unidos y Gran Bretaña, también actuando, probablemente estaremos hablando de una tragedia bastante eso notable. Tenías que preguntárselo a un experto militar. Parece ser que la mayoría de las intercepciones las hizo Estados Unidos, efectivamente, sí. Bueno, nos vamos a Ucrania porque usted fue embajador en Moscú, como decía antes. Fui ministro consejero encargado de negocios. Lo que pasa es que yo estuve 2 veces destinado en Moscú, y yo he estudiado, he vivido, trabajado en la Unión Soviética, y he vivido y trabajado en la Federación Rusa, con una perspectiva de 40 y tantos años. Sí. Decía el otro día la primera ministra de Estonia, refiriéndose a Europa, que la situación era comparable a la de 1937.
Nosotros estábamos en guerra civil aquí, desgraciadamente, pero Europa estaba ya, en fin, digamos, gestando una guerra que es la Segunda Guerra Mundial. Es una forma de decirle a Francia, Alemania, en fin, a todos los países de la OTAN que se rearmen. ¿Cree usted que la situación es tan delicada, tan inquietante como esa? La situación es delicada, pero yo disiento respetuosa y profundamente del análisis de la primera ministra de Estonia. Yo creo que estamos en el 14, no en el 37, ni en el 38, ni en el 39. Y que estamos en guerra, y los gobiernos de la OTAN no le han dicho a su opinión pública que estamos en guerra y lo que nos está costando esta guerra y lo que nos va a costar esta guerra. Y ahora tenemos tres opciones. Que una es mantener la ayuda a Ucrania, aumentar la ayuda a Ucrania o ir a la mesa de negociación. Y los gobiernos tienen que estudiar muy bien las consecuencias de cada una de esas opciones. Yo soy de los que creen que hay que ir cuanto antes a una mesa de negociación porque va en el interés de Ucrania, fundamentalmente, y en el interés de Europa Occidental. Si quieren, lo profundizamos. Sí, pero ¿quién quiere esa mesa de negociación? ¿La quiere Rusia? ¿La quiere Ucrania? ¿O la queremos los de...? En fin, los de este lado, la mesa que estamos viendo la guerra. La mesa de negociación debemos quererla nosotros y debe quererla Ucrania. Debería quererla Ucrania. Pero eso sería como resignarse a, digamos, a ser derrotada, a perder, en definitiva. Se habla de paz justa. Yo no conozco ninguna paz que haya sido considerada justa históricamente por todos los contendientes y por los contemporáneos y por las generaciones posteriores. Las paces yo creo que no son justas o injustas, son posibles o imposibles. Y cuando una paz es posible, pues hay que hacer todo lo posible por alcanzar esa paz posible, valga la redundancia. Y más allá de lo que pasa en Ucrania, ¿usted cree que Europa sí tiene que tomarse en serio lo de la defensa común? Porque, bueno, ahora van a celebrarse unas elecciones en noviembre en Estados Unidos. Si gana finalmente Trump, bueno, Trump es clarísimo de que poco menos que ha venido a decir que los países europeos empiecen a pensar por sí mismos, empiecen a tener su propia industria armamentística, empiecen a organizarse, porque no va a estar siempre el paraguas norteamericano para solventar los problemas de Europa. Yo creo que necesitamos... Yo no soy una paloma, yo soy un halcón. Yo creo que necesitamos rearmarnos y que necesitamos volver a tener fábricas de armamento. Es que el otro día lo dijo Borrell, es que no podemos ni fabricar ni pólvora. No, por lo mismo que no podíamos fabricar mascarillas, no podemos fabricar pólvora y por lo tanto no podemos fabricar munición y por lo tanto no podemos suministrarle munición a Ucrania. Tenemos que armarnos y rearmarnos. A nosotros quizás nuestros intereses y nuestros riesgos no vienen tanto del norte o del este como del sur cercano y del sur un poco más lejano. Pero yo no creo que mientras exista la OTAN y estemos en la OTAN y somos socios de la OTAN, socios leales, y debemos serlo, socios leales de la OTAN, no creo que sea posible una alternativa estratégica fuera de la OTAN para la Unión Europea. No creo que podamos tener una política de defensa auténtica con un cuartel general mientras exista la OTAN. Lo que es posible es que la OTAN en algún momento deje de existir, porque todas las creaciones humanas tienen una fecha de caducidad, y si esa fecha llega, pues probablemente será por una vuelta de los Estados Unidos a un aislacionismo, y lo que no podemos es que de pronto ese volantazo nos pille absolutamente, nos encuentra absolutamente no preparados. Le pregunto por el cambio de rumbo, el giro drástico de Sánchez respecto al Sáhara y Marruecos. ¿Usted como diplomático entiende qué hizo Sánchez y por qué lo hizo? Yo normalmente, como le he dicho, yo hablo de las cosas que conozco, no perfectamente, sí, pero que conozco. Usted intuirá, ¿no? Dice, ¿qué intuimos pues lo que intuyo, en la esfera diplomática? Francamente, se lo digo con toda sinceridad, lo que intuyo de una gran confusión que no comprendo. Y se lo confieso humildemente, no comprendo qué es lo que ha hecho el gobierno, pero sin duda, gobierno no Sánchez, porque el gobierno se enteró a todo duda, pasado. Porque me falta información. Yo ya estoy jubilado, hace ya un par de años, me falta información y no tengo esa información como para hacerme lo que sí siento es una gran confusión y unas grandes incógnitas, ¿no? Bueno, le pregunto por último, embajador, por ese manifiesto que usted, entre otros 50 diplomáticos, firmaron en contra de la ley de amnistía, por el descrédito internacional que supone el hecho de amnistiar a quienes dieron un golpe de Estado en nuestro país contra la Constitución, y ustedes como diplomáticos en su día, pues hombre, exhibieron y comentaron. Estos tíos
estos tíos han atentado contra la ley fundamental de nuestro país, han puesto en riesgo la convivencia, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que los amnistiamos después de haber sido condenados. ¿De qué va esto? Sí, francamente, yo estoy en contra de la ley de amnistía como a título muy personal, lo digo, no lo oculto, y la mayoría de los compañeros jubilados que podemos expresar opiniones políticas que antes ni podíamos ni debíamos, y yo soy bastante estricto en lo que debe hacer un diplomático en ejercicio de reserva, y más estricto incluso, yo diría más exigente de lo que es la exigencia que existe en este momento. Pues sí, la mayoría pues firmamos una carta, porque además habíamos estado bajo instrucciones de los distintos gobiernos trabajando pues en contra de ese proyecto, en contra del proyecto que luego ha sido amnistiado, ¿no? Entonces, pues claro, te deja una sensación un poco agridulce y amarga haber estado trabajando siguiendo instrucciones para contrarrestar y neutralizar el proceso, y que luego pues eso quede absolutamente no ya indultado y perdonado, sino amnistiado, y amnistiado cuando además están diciendo claramente que no es el final de nada, sino que es el principio de mucho, ¿no? A ver, me están dando una última hora sobre esto que hablábamos con usted, embajador. Estados Unidos usa su veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para impedir... Exacto. A ver, perdón. La entrada de Palestina. Para impedir la entrada de Palestina en Naciones Unidas. No, como miembro de Estado de pleno derecho, porque ahora es miembro creo que Sánchez también está observador. Aireando para que miembro Estados Unidos veta esa entrada. Palestina no puede ser considerado miembro del es la demostración pleno derecho de la ONU. De la dependencia absoluta que Israel tiene de Estados Unidos. Pero como los Estados Unidos nunca se ha abstenido de darle ese apoyo incondicional, Israel, a veces yo creo que se les olvida la dependencia que tienen de Estados Unidos, y ahora en la crisis con Irán y en esta crisis en el Consejo de Seguridad, pues sí queda bien patente la dependencia que tiene Estados Unidos, Israel de Estados Unidos. Y por eso Israel ahora está pensándose tranquilamente cuál va a ser su reacción al ataque iraní, porque el gobierno de la administración Biden pues tiene un interés electoral en que no haya una escalada bélica en Oriente Medio. Y si finalmente se decide el reconocimiento de Palestina, al final, ¿quién decide el territorio? ¿Lo deciden entre los dos países? ¿Entre Israel y Palestina? Cuando haya una solución de dos estados. Bueno, la solución de dos estados, como ha dicho, y ahí yo estoy de acuerdo con Josep Borrell, que ha sido el primero que ha dicho algo lógico, la solución solo va a venir impuesta desde fuera. Y claro, Estados Unidos no va a permitir en el Consejo de Seguridad una solución impuesta por la fuerza, porque el Consejo de Seguridad pidió por unanimidad un alto el fuego. Pero esa resolución, que es ejecutiva y obligatoria en derecho internacional, necesita luego una decisión posterior del Consejo de Seguridad si quiere aplicar el uso de la fuerza, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas. Y ahí sabemos claramente que Estados Unidos lo vetaría como ha vetado esto.